Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Barnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Eso lo decía el poeta T.S. Eliot y todos los días lo recitamos aquí al comenzar Desde el Jardín. Son las 19:33, las 7:33 de la tarde. Soy Christian Barnken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo, y estoy caminando por mi pequeño jardín austral. Saludo en primer lugar a todos los radiovidentes que me escuchan, que al escucharme me ven en Antofagasta, a quienes nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, y también los de la región metropolitana, y un especial saludo a los radiovidentes sureños que nos siguen en Temuco y también en la austral Punta Arenas. Hoy día vamos a conversar y caminar en el jardín hablando sobre un apasionante mundo que no se ve a primera vista, un mundo pequeño e incluso invisible que puede estar bajo nuestros pies o al lado nuestro o cerca nuestro, pero que no vemos. Ese mundo que es posible encontrar en todos los jardines del mundo, pero sobre todo en algunos jardines muy australes, muy al sur del mundo. Hay quienes han hablado de la Galápagos de los musgos y las pequeñas plantas olvidadas. Es decir, que habría todo un mundo, todo un universo desconocido y poco explorado, tan grande, tan vasto, y quizás mucho más importante que el mundo intergaláctico, que el mundo de las estrellas, que el macrocosmos. Una suerte de microcosmos, de musgos, de líquenes y de muchas más energías y fuerzas vivas que están ahí en el planeta. Es de eso de lo que voy a hablar con alguien que con mucha pasión se ha dedicado a estudiar y que incluso estuvo a punto de perder la vida en un momento buscando esa vida, esa otra vida, esa microvida, no sé cómo llamarla, en regiones extremas, en una expedición en el Cabo de Hornos. Eso fue en un marzo del año 2009. Ahí estaba investigando musgos y ahí se cayó y se hundió en un lugar y pudo ver ese mundo desconocido. En el jardín, con nosotros, Ricardo Rossi, doctor en ecología, profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la Universidad del North Texas, con quien hemos conversado otras veces en el jardín y que ha permitido que aparezca un nuevo tipo de ecoturismo. Ojo, quienes nos están escuchando y quieren buscar una experiencia distinta en este verano, en las vacaciones. Bueno, ahí está el ecoturismo con lupa, que hoy día se ha desarrollado en varios lugares, más allá de Puerto Williams, donde partió esto, y donde yo lo viví porque tuve la oportunidad, el privilegio y la suerte, en una expedición hace años atrás, en que vinieron varios darwinistas de distintas partes del mundo, distintos investigadores, gente de frontera en la ciencia, y una de las experiencias que vivimos fue el ecoturismo con lupa, y descubrimos que con una lupa empieza a aparecer un mundo al cual antes no le dábamos importancia. Siempre miramos los árboles, miramos los animales, miramos las plantas, que por supuesto que son importantes y esenciales, pero hay otro mundo ahí al que se accede a través de la lupa. Ricardo Rossi, muchas gracias por haber venido hasta este pequeño jardín al fin del mundo a conversar conmigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan, porque justo estamos terminando en un jardín, justamente, que es el Parque Omora,
la versión número 28 de un curso de conservación biocultural de campo y de ecoturismo con lupa. Así que muy contentos de compartir hoy contigo y con quienes nos escuchan. Dinos, para el que no lo conoce, ¿dónde está ese Parque Omora, que significa, entiendo, colibrí en Yagán? Sí. Yo veo que de a poco va tomando cada vez más vuelo. Han salido reportajes en múltiples medios sobre Puerto Williams. Puerto Williams queda al sur de la Tierra del Fuego y es la capital de la comuna Cabo de Hornos y también de la provincia antártica chilena, que va desde el canal Beagle hasta el Polo Sur en la Antártica. Así que esta pequeña ciudad se transforma en un epicentro del futuro, porque estos continentes son una esperanza para la sustentabilidad, para la vida, y nos dan fuerza para buscar horizontes en este comienzo de año. Vamos a ir un poquito atrás en tu historia, Ricardo. A quien no te conoce, pero tu historia es interesante. Tú eras el alumno que ponía orgulloso a sus padres porque iba a estudiar medicina, porque empezó a estudiar medicina, hizo 4 años de medicina y de pronto da un giro copernicano y decide dejar medicina y estudiar filosofía. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la reacción de tus padres? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo te miraron? Partamos por ahí, Ricardo, tu historia. Sí, estamos hablando de los años 78, 81, 82 hasta el 84, ahí fue un periodo de transición. Y en ese tiempo, Santiago tuvo una crisis aguda de la contaminación del aire. Y lo digo porque yo estaba recién entrando al hospital. En cuarto año uno recién más o menos empieza a ver pacientes y era muy, muy numerosa la cantidad de pacientes que tenía afecciones broncopulmonares. Y es claro que esas afecciones no es solo un problema del paciente, sino que del aire y del entorno que nos rodeaba. Entonces, de ahí algo bien claro era el ánimo de, bueno, la salud plena se adquiere en un ambiente sano. Esa era una de las motivaciones. Pero la segunda motivación profunda es que filosofía siempre me ha fascinado, y la primera carrera que reabrió filosofía en un periodo en que se había cerrado la enseñanza fue un plan básico de un bachillerato en el campus oriente de la Universidad Católica, en que Juan de Dios Vial Larraín hace lo que llama un plan básico, que éramos por orden cronológico. Primero partimos con los presocráticos y Ya. Platón con Óscar Velázquez. Imagínate. Luego A ver, Aristóteles espera, deja de detenerme. Óscar Velázquez, a quien no lo conoce, es un maestro, un hombre que ha traducido a Platón en La Fuente, en el griego, muy reconocido a nivel internacional, ha sido candidato varias veces al Premio Nacional, no ha ganado un Premio Nacional de Humanidades que se merece de sobre. Es un gigante en la filosofía, Óscar Velázquez. Imagínate tener profesor a esa edad a Óscar Velázquez, ya. Juan de Dios Vial, el filósofo o el biólogo. Ambos, Era porque ambos. en medicina teníamos al histólogo, digamos, que veía los tejidos, todo, que es Juan de Dios Vial Correa, y que llegó a ser rector de la Universidad Católica, pero en ese entonces era Juan de Dios Vial Larraín, en que el primer curso que tuve con él fue Aristóteles, leyendo Aristóteles párrafo a párrafo, y luego culminábamos con Pablo Yarzún, entrando en la modernidad y en Kant, y cada libro, a veces cada capítulo, era un semestre. Así que fueron maestros en que no resistí la tentación de salir y dedicarme de pleno a la filosofía, pensando que la salud venía en un ambiente cultural sano, en un ambiente natural sano. Y claro, mi familia no quedó muy contenta, yo tuve que arreglármelas para forjar la vida, pero al final sí hemos terminado con un abrazo con mi padre, que fue muy escéptico, y antes de despedirnos de esta vida,
se fue muy contento. Bueno, a algún padre nos está escuchando y le vino la pálida de escuchar esta historia, de pensar que su hijo, que ya está tranquilo, entró a medicina, puede a lo mejor escuchar este programa de Ricardo Rossi y ese hijo ir como Ricardo Rossi en la filosofía. Escuche toda la historia que vamos a contar. ¿A dónde llegó Ricardo Rossi? Una historia larga. Eso hay que tener esa capacidad como padre, esa sabiduría de esperar y apostar por los hijos cuando toman estos giros que nacen de una vocación, de un llamado. Oye, pero además te metiste en biología. Y entiendo que fuiste alumno de Humberto Maturana. Sí. Eres muy suertudo, eres muy suertudo, Ricardo Rossi. ¿A qué profesores te tocaron? Tienes toda la razón. Yo creo que he logrado esto por distintos maestros. Primero, mis dos abuelos fueron mis maestros y uno era jefe del servicio de cirugía en el Hospital Barros Luco Trudeau. Era un cirujano, Jerónimo Marín. Y el Ajá. otro era Silvio Rossi, que con Manuel Lezaeta y luego Rafael Lezaeta crearon la Villa de Vida Natural en la calle Tomás Famosa, Moro. famosa, que fue pionera en ese sentido. Así es, de tal manera que Eran los primeros que hablaban de en, alimentaciones medias veganas, de cambiar la alimentación, de cambiar los hábitos, de la inversión en naturaleza. Oye, Ricardo, pero yo partí contando esta historia, ya vamos a llegar al ecoturismo con lupa, etcétera. Esta historia tuya, esta epifanía que tú tuviste en marzo del 2009 en una expedición del Cabo de Hornos. Cuéntanos con detalle, como un buen narrador, qué te pasó ahí, que es impresionante la historia. eh, siguiendo el rumbo, Silvio Rossi soñaba con un mundo en que la salud por el naturismo, ¿no? Era prevenir la enfermedad. Y las plantas son una fuente de salud. Esa era su frase. Las plantas, fuente de salud. Ujú. Lezaeta, que también es un referente, tenía mucho la hidroterapia, el agua como fuente de salud. Entonces estamos hablando de principios naturales. Y mi abuelo cirujano iba a terreno y se encontraba con comunidades de pescadores, por ejemplo en Guanaquero, o con comunidades campesinas en la zona de Melipilla o más al sur, y siempre la alimentación sana, la convivencia sana, lleva a un bienestar humano y del conjunto. Entonces, bueno, me encantó la biología. Yo entramos a medicina al año 78 y el segundo semestre comencé a tomar cursos de zoología y me fascina la belleza de pequeños invertebrados como los poliquetos, que son unos pequeños gusanitos que se llaman poliquetos porque tienen muchos pelitos y son pelitos de colores rojos, azules, que en las costas chilenas son preciosos. Y me empiezo a enamorar de todo esto y en el tercer año me toca hacer el curso de parasitología y el doctor Jarpa, que era el profesor de parasitología, nos decía, bueno, tienen que terminar el curso con una disertación. Y mi disertación fue una apología, es decir, una defensa al derecho de la vida de los parásitos. Entonces, ¿Ya? él me vuelve y me dice, Ricardo, ¿no has pensado más bien dedicarte a la biología? Y le dije, sí, me encanta. Se abre filosofía y hay algo que nos va a unir tal vez en la conversación hoy día, es que los filósofos surgen de esta emoción de la naturaleza, igual que muchos profetas en el pensamiento religioso se van al desierto, a la naturaleza. Los físicos, los primeros filósofos, se inspiran en el cosmos. Y a quienes nos escuchan, bueno, yo estoy en Puerto Williams, pero ustedes están en la zona de verano, disfrutando en distintas partes de Chile, tal vez, ojalá, tenemos luna, tenemos estrellas. Chile es un lugar muy hermoso en el mundo desde esa naturaleza para inspirarnos un sentido de vida. De tal manera que ahí se une medicina, biología, filosofía y empiezan a tomar una cierta unidad. Oye, ya, pero lleguemos a la epifanía, pues. ¿Qué te pasó en el Cabo de Hornos? ¿Qué pasó? Estabas buscando algo ahí y estuviste a punto de morir y ese fue un momento decisivo, todo lo que viene después. Así es, y como en todo enamoramiento, en este caso de las plantas, de la naturaleza, uno se embriaga, y ahí yo me embriagué de las ganas, del deseo de acompañar a un briólogo. Briólogo significa aquellas personas que estudian los musgos,
belga, Bernard Dauphiné, y ganamos un proyecto que nos alcanzaba para pagar el arriendo de una lancha durante una semana. Zarpamos de Puerto Williams con Mauricio Zárraga, un capitán muy avesado. Mauricio es hijo de la abuela Cristina Calderón, una maestra que nos enseñó mucho y deja un legado aquí desde el saber yagán en Puerto Williams. Y Mauricio, apodado el Zorro, dice, no podemos seguir navegando porque con este viento vamos a naufragar. Y paramos en un lugar que se llama Río Douglas, un lugar muy lindo donde hoy día Carlos Barría, Rodrigo Barría, otros miembros de la comunidad yagán tienen un emprendimiento de etnoturismo muy hermoso y lo comenzamos a disfrutar mucho, el primer día, el segundo, el tercero, pero ya cuando íbamos en el cuarto, Bernard me dice, oye, no vamos a alcanzar a hacer la expedición. Y literalmente, entre el quinto y el sexto, en la noche, entre el quinto y el sexto, o sea, nos quedan como 2 o 3 días nomás, se compone el tiempo y zarpamos hacia el lugar donde íbamos en el Cabo de Hornos. Entonces íbamos a buscar un musgo muy especial, un tipo de musgo que en el hemisferio norte atrae las mosquitas y crecen los huesos de caribú y pensábamos que aquí podía crecer los huesos de ballena. Nos bajamos y lo primero que hicimos fue encontrar un musgo. Y suerte del principiante en mi caso, el primero lo encontré yo, y es literal, en una turbera, pero me entusiasmé tanto que yo quise seguir, ir a la playa lo más rápido y acortar camino y me separé del grupo. Quiero saltar un pantano para acortar camino y ya estaba separado el grupo y caigo en la mitad del pantano. Caes en el pantano. Y ahí empiezas a hundirte, porque es un pantano. Así es. Primero le grité. Fuerte, digamos, y los llamaba, pero todos pensaron o que era broma o no me escucharon, no lo sé. La cosa es que cada vez que me movía me hundía más. Y bueno, al principio traté de salir por todos los medios, pero la verdad que pasó un buen tiempo, ya llevaba yo creo que unas 2 horas y media, en total estuve como casi 3 horas y media, más o menos 4 horas. Y cada vez que me hundía, me movía, me iba hundiendo, hasta que dije, bueno, esta es una muerte hermosa, me voy a fusionar, a empapar, a volver a la tierra, ¿no es cierto? Somos tierra y tierra volveremos a ser. Mi vida ha sido hermosa, pensé. Y Francisca Mazardo, mi compañera, mi señora, estaba en la lancha, era mi única preocupación, porque cómo me iba a encontrar, pero empiezo ya a descender y empiezan a nadar unos pequeños invertebrados ya casi a la altura de la nariz y los ojos, y ahí en el borde de la laguna empiezo a asombrarme con la belleza de estos musgos, de estos líquenes. Era una foresta en miniatura que dije, tanto tiempo trabajando con botánicas tan notables como Mary Callin, Carolina Villagrán, Mélica Muñoz, y nunca pusimos el énfasis en la conservación en estas plantitas pequeñas. Oye, es como si la naturaleza misma te hubiera llamado y llevado a esa trampa para que tú pudieras ver ese mundo que no se veía y empezar a investigarlo. Bueno, y te van a sacar finalmente, ahí estuviste a punto de morir, estuviste a un tris de morir, pero esa muerte significó una resurrección y un nuevo nacimiento, que es el nacimiento de todo lo que viene después y que termina con el ecoturismo con lupa y muchas otras cosas más, de investigaciones y todo. A ver, ¿qué es lo que apareció a ti, para ti? ¿Qué aparece en ese momento? ¿Cuál es el mundo que aparece ante ti? Que son estos bosques en miniatura, este mundo de lo pequeño. Tú hiciste una charla TED hace poco que se llama Ética desde lo pequeño e invisible. De lo pequeño e invisible. Cuéntanos un poco qué es lo que apareció ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, una toma de conciencia, un darse cuenta, ¿no es cierto? Incluso para quienes nos dedicamos a estudiar lo que se llama la biodiversidad, es decir, la diversidad de la vida en todas sus formas, la realidad, la fuerza de la naturaleza y digamos del cosmos, porque hoy sabemos que probablemente existe vida en otras partes de la galaxia, es
es mucho más potente, es mayor, traspasa la imaginación. Eso es lo primero, la gran remesón de ver algo desconocido. Y lo segundo, algo simbólico, que eso que dejamos de ver no es solo en la diversidad de la naturaleza, sino, y aquí viene algo muy hermoso, sino que en las múltiples formas culturales en que apreciamos la naturaleza, y ahí yo creo que me cruzo con caminos y laberintos que tú recorres, Cristian, desde lo poético, ¿no? ¿Cuántos poetas recorren la naturaleza? ¿Cuántos poetas se asombran y nos ayudan a entrar esos laberintos? Y empiezo ahí a asombrarme en algo que tal vez te escucho ahora en eco. Sí, me viene ahí, por lo que me estás diciendo, a la memoria una maravillosa frase del poeta Federico Hölderlin, gran amante y caminante de la naturaleza, como buen alemán. Quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo, decía Hölderlin. Y me resuena en relación a todo lo que tú estás diciendo ahora. Aparecen bosques en miniatura. Ya los bosques no son solamente maravillosos, los bosques, nuestra selva fría. Hay otros bosques que solo podemos mirar ahora con lupa. ¿Qué nos enseñan y qué te enseñaron a ti? A partir de todos los estudios que has hecho, ¿qué nos enseñan esos bosques en miniatura? Descríbenos esos bosques de líquenes, musgos, etcétera, biofritas, bueno, en fin. ¿Qué nos enseñan esos bosques? ¿Cuán importante es los criterios de pensar la educación, de pensar un cuidado de la naturaleza, una administración y un bienestar económico desde la especificidad de cada territorio? Lo digo porque durante los años 60 en Chile hubo un programa con una gran buena intención, pero que tuvo sus dificultades. Una de las dificultades de la reforma agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que conocí a través justamente de mi abuelo Silvio, que colaboró, es que se pensó un modelo donde, por ejemplo, la crianza del vacuno era universal en todo Chile. Y aquí en Cabo de Hornos es difícil, ¿no? Entonces, este detallito de mirar posibilidades que no están en lo que está en el centro, nos invitan a pensar Chile como un territorio heterogéneo. Y así ganamos viendo la tremenda belleza, potencialidad de un desierto como Atacama, que hoy día es una plataforma para mirar el cosmos, las estrellas. Y así surgió la idea que en marzo del año 2000 propusimos al presidente Ricardo Lagos Escobar con una comunidad de científicos y un gobernador, que fue, así como están los telescopios en Atacama, miremos esta pequeña diversidad con una lupa. Entonces, tanto el Cabo de Hornos como Atacama son fantásticos. Y más allá es la Antártica. Y muchas veces nos centramos tanto en la Antártica que nos olvidamos de tener este extremo latitudinal, este extremo, esta cumbre, ¿no es cierto?, altitudinal, latitudinal de América, que es Cabo de Hornos. Y creo que ahí tenemos un gran potencial de Chile en esta conversación entre lo que llamamos hoy día subantártico y antártico. Entonces los musgos son una expresión muy fuerte, muy vegetal, muy hermosa, un valor estético, pero que además nos llevan a pensar formas distintas con la economía. Y, por ejemplo, para concluir esta idea, tuvimos la semana pasada una conversación muy interesante con Global Pesca y Pesca Chile. ¿Cómo compatibilizamos los saberes de una pesca industrial que ha sido responsable, por eso que podemos conversar, que tiene sus problemas, pero que hay una disposición a hacer una economía que mantenga por gran tiempo, ojalá, esta posibilidad de disfrutar la vida, agradecer a los peces, ponerle un valor mayor a través de la gastronomía y aprovechar y generar una base económica que es fundamental para poder conservar la naturaleza y también un bienestar que es la base de la sociedad en la región de Magallanes y en Chile. Entonces, lo que me enseña es la particularidad de cada región. Oye,
Ricardo, entiendo que estos paisajes en miniaturas que van apareciendo a través de la lupa, del microscopio, etcétera, son vitales para la continuidad de la vida. O sea, no los veíamos y no nos dábamos cuenta lo vitales que eran. Por ejemplo, es bonito que te explicaras tal vez qué pasa con los musgos y el agua, qué es lo que ocurre ahí. Son fundamentales para nuestra vida y para la vida de todo el... Sí, los musgos, para quienes nos escuchan, es uno de los ejemplos de la naturaleza de colaboración. Son muchos individuos todos juntitos y por lo tanto forman verdaderos cojines o alfombras. Y cuando llueve actúan como esponja. Por lo tanto, cuando llueve torrencialmente, lo mejor es que haya una cubierta de musgo porque absorben y evitan que haya inundación. En ese sentido, el bosque también valdiviano, los distintos bosques de Chile con cubiertas de musgo previenen inundaciones. Cuando carecemos de eso, te viene el agua de una vez, como si hubiera un pavimento, por decir así, ¿no? Entonces el musgo tiene ese sentido de esponja que después cuando no llueve lo va liberando de a poquito. Y no solo lo va liberando, sino que lo va filtrando. Y aquí en el sur tenemos aguas de lluvia muy limpias que no reciben contaminaciones de ciudades cercanas, pero también los musgos actúan como verdaderos filtros. Entonces, algo que ha causado furor y que aquí le llaman acuarino o acuanavarino, son las aguas más limpias del planeta. Y eso es una mezcla de las lluvias limpias y de los musgos. Los líquenes que crecen con los musgos tienen bacterias que están fijando el nitrógeno, el aire, el cielo que vemos azul, ¿no es cierto?, cuando los días despejados, el azul en gran medida de estas moléculas que son principalmente nitrógeno, y el nitrógeno son nuestras proteínas. Y tenemos estos líquenes que están haciendo un trabajo para la agricultura, para el bienestar humano, al fijar el nitrógeno en la atmósfera, insertarlo en el suelo y hacerlo disponible para que las plantas crezcan sanas. Entonces, todo este ecosistema de pequeños seres es realmente una trama que nos permite estar bien y finalmente la gran belleza. Gran belleza que nos permite encantarnos. Claro, aquí hay que expresarle gratitud, habría que escribirle himnos, poemas a todos estos líquenes, estas briofitas, estos invertebrados, estos musgos, a todos. Nos habría que hacer un gran canto, así como Neruda hizo el canto general, el canto de este mundo, de lo pequeño, de lo invisible, de los musgos y las pequeñas plantas olvidadas. Vamos a ir a pausa, pero antes de ir a pausa, hablé del ecoturismo con lupa que se puede hacer. Ya no solamente yo lo hice en Puerto Williams contigo, y fue maravillosa esa experiencia para todos los que estuvimos ahí. A mí me abrió una manera completamente distinta de entrar en los bosques, en los jardines, en todos los lugares. Ahora, la lupa te lleva a un modo de mirar, pero también a un ritmo de observar. Cambia todo, cambia el ritmo, cambia el modo de mirar. ¿Qué pasa con el ecoturismo con lupa? ¿Qué ocurre con el que realiza ese ecoturismo? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa, bueno, primero cambiamos el ritmo, ¿no es cierto? Con una lupa es lento. Para quienes andamos apurados, cambiar el lento es importante, así como hay un slow food, hay un slow tourism, una cultura lenta. Y en estos aprendizajes hay una persona que en Chile ha contribuido mucho al ecoturismo y que es Miguel García. Miguel García, arquitecto del paisaje y que ha dirigido el Instituto de Turismo Sostenible en la Universidad Central, inspira y estamos justamente dando un diplomado de ecoturismo con lupa que está con expresiones en el Parque Maguida. Estamos viendo potencialidades en otras partes de la geografía de Chile en que tal vez en esta segunda parte podríamos ya meternos en los múltiples lentes de este turismo o ecoturismo con lupa. Pero por supuesto, vamos a ir a una breve pausa, son exactamente las 8:01. Estoy caminando por este pequeño jardín al fin del mundo con Ricardo Rossi, doctor en ecología, profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas, un pionero de la observación
y el enamoramiento ante este mundo pequeño e invisible. Vamos a una breve pausa y ya regresamos y seguimos caminando por este jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde de lunes 12 de enero por este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 8:05 de la tarde y estoy caminando con una manera distinta de mirar mi propio jardín después de conversar con Ricardo Rossi, doctor en ecología, profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la Universidad de North Texas, viendo cómo se abre ante nuestros asombrados ojos un mundo maravilloso, poético, de musgos y pequeñas plantas, de líquenes, de briofitas, de invertebrados, de agua dulce, un paisaje en miniatura, todo un microcosmos que hasta hace poco no lo mirábamos o no lo sabíamos ver o lo habíamos simplemente olvidado. Quiero hacer un pequeño giro, pero vamos a volver a lo nuestro. No puedo dejar de preguntarte esto porque lo leí investigando antes de conversar contigo y tiene que ver un poco con la actualidad. ¿Es cierto que en Estados Unidos ya no se puede usar el término cambio climático? ¿Que está habiendo censura en universidades? Me gustaría que nos contaras eso, Ricardo, que tienes doble militancia porque tú estás en Estados Unidos, pero también en el extremo sur de Chile. Tienes doble domicilio universitario. ¿Qué está pasando, Ricardo, de verdad? Me gustaría responderte con una anécdota para llegar al punto, pero básicamente sí. Hay limitaciones del tipo de libro, del tipo de conceptos y del tipo de términos que se pueden usar, y cambio climático no está permitido en los que llamamos los programas de los cursos, el syllabus, ¿no es cierto?, de un curso, ni tampoco los proyectos de postulación a la National Science Foundation. Ahora, me gustaría hacer una anécdota que hace eco con un programa que me encantó desde el jardín con Iván Jaksic. Y casualmente un día y escucho a Iván Jaksic conversando contigo sobre Juan Ribano, un gran maestro. El gran maestro de filosofía, pues mítico profesor de filosofía de la Universidad de Chile. Así es. Y ustedes con Iván conversaron varias veces de lo peripatético. Y lo peripatético significa esta filosofía, esto de conversar caminando por un jardín, por un arboreal. Y eso tiene que ver con Aristóteles, a quien me referí. Y el año 2013, en agosto, ocurre un Congreso Mundial de Filosofía en la ciudad de Atenas, después de que habían sido las Olimpiadas. Y a propósito de las Olimpiadas en la ciudad de Atenas, se construyó el metro. Y el metro implicó excavaciones, y fíjense que recién en el siglo XXI, o sea, después del año 2000, esas excavaciones descubrieron el Liceo de Aristóteles y los parajes donde Aristóteles paseaba. ¡Qué maravilla! Es algo impresionante, y a mí es una de las invitaciones en mi transcurrir académico que más me ha fascinado, porque hicieron un simposio, es decir, un panel con varios presentadores, y a mí me invitaron a presentar desde lo peripatético del ecoturismo con luz. Ya. Entonces, Ya. tiene que ver con tu pregunta sobre qué se usa con el cambio climático. Aristóteles y muchos estamos descubriendo lo sano que es conversar caminando, redescubriéndolo, ¿cierto? El cuerpo es distinto, pero es buscar una verdad que puede tener distintos ángulos, y eso es lo que uno hace con la lupa. La censura a esa verdad lo único que hace es obstaculizarnos el descubrir, el sentido, el dialogar, y reducir la riqueza de la experiencia humana. Yo creo que no está bien negar que la posibilidad de hablar de cambio climático, pero sí está muy bien discutir a fondo, y que si el cambio climático es principalmente antropogénico, que yo creo que sí,
pero no voy a discutir que tiene que ver con los ejes de rotación de la Tierra, que tiene que ver con aspectos astronómicos, como sostienen algunos otros que tienen posturas críticas frente al cambio climático. Eso es distinto. Y lo que tiene el ecoturismo con lupa es explorar la belleza y explorarla a través de una poética, una poesía. Y yo creo que en Chile sí tenemos muy lindos poetas, cantores y muchas tradiciones como Óscar Castro, que hablan de las pequeñas plantitas del campo, la Violeta Parra. Bueno, Gabriela Mistral, ni más ni menos, que se definía a sí misma como huertera, ¿no? Ricardo, pero te pregunté por eso porque me impresionó de que se estuviera prohibiendo, no permitiendo usar un término cambio climático. Qué difícil es, me imagino, navegar como profesor universitario y sobre todo de la disciplina que tú manejas, digamos, del ramo de, no sé, ecología o biología o lo que fuera, tener que esquivar y no poder usar ese término. También entiendo que hay libros prohibidos hoy día en Estados Unidos, como Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, famoso libro. Estaría prohibido. Ahí estamos en el nivel de la Inquisición casi ya. Estamos en un tiempo complejo. En un tiempo complejo en que, de nuevo, la lupa y los telescopios nos retrotraen y nos permiten ponernos en escalas del tiempo que dicen, chuta, estas estrellas que contemplamos cada noche, que nos enamoran de la vida, ¿no? Y de las relaciones, existieron hace muchos años. ¿Cómo es posible que nos entravemos en problemas tan terribles de opresión y negaciones de vida? Y ahí viene la violencia. Y Franz Fanon llega a esto desde una tradición psicoanalítica, ¿no es cierto? Pero en un marco argelino, en un marco de opresión, en que Freud ya nos dice, hay un impulso en cada ser humano, uno que va hacia la muerte y uno que va hacia la vida. Eros y Tánatos, famoso la dupla ahí, clave, Eros y Tánatos, ¿no es cierto? Yo diría que el ecoturismo con lupa es erótico. Erótico en el sentido del eros, de disfrutar la vida como hace una huertera como Gabriela Mistral, pero también una abuela, una madre, una vecina que cosecha el cilantro, el orégano con tanto cariño con la planta y pucha, la cazuela, el plato queda con tanto cariño y recuperamos esta cohabitación de las plantas, de los cariños. No nos olvidemos de eso. Superemos estas violencias, estas imposibilidades de hablar al punto que prohibimos palabras, ¿no es cierto? Claro, puede ser como puede ser otra palabra, y démonos las posibilidades del amor y el diálogo a través de las plantas, a través de esa humanidad que somos plantas también. Estoy caminando en mi jardín con Ricardo Rossi, doctor en ecología, estamos hablando del ecoturismo con lupa. Me gustaría también referirme y preguntarte por este maridaje, voy a usar un término como la industria vitinícola, este cruce, esta conversación entre biología y filosofía, que me parece extremadamente importante, que es parte de tu trabajo y tu reflexión, ¿no? ¿Cómo se cruzan la biología y la filosofía? Para alguien que nos esté escuchando, a lo mejor un joven que está estudiando biología, y de repente decirle, oye, hay una conversación y aparecen temas aquí extremadamente importantes a partir de esa conversación entre la biología y la filosofía. ¿Cómo se ha dado en tu trayectoria, Ricardo? Cada vez que nos referimos a una planta, a un árbol, cuando uno dice el sauce llorón nos parece, ¿no es cierto?, con su follaje como que llora, nos evoca, pero el sauce llorón tiene mitad del follaje como cae y mitad de este poeta que lo llama sauce llorón, ¿no es cierto? Es decir, cada vez que vemos un árbol, cada vez que vemos un queltehue, cada vez que escuchamos un chincol, ¿no es cierto?, cómo canta el tío Agustín. Tenemos tantos dichos, tantos compañeras y compañeros aves. Almedales, hay algo poético que emerge desde nuestra cultura, desde nuestro lenguaje, y algo que sí, que nos sorprenden los pájaros.
nos vienen a ver una ventana, de repente un colibrí que se aparece. A mí me visitan los zorzales, yo tengo una onda con los zorzales, ¿ah? Algo me pasa, y me dicen que tienen cara de pájaro, algo me pasa con los pájaros, y particularmente con los zorzales, eso es verdad, se me acercan, ahí están. Y que no se me ponga celoso el chucao, que es mi pájaro preferido de este jardín, ahí está, ahí se me puso celoso porque no estaba hablando de él. Y el zorzal nos encanta en la mañana, es el primero que en las calles de Sí, Santiago una empieza a maravilla, cantar. es una maravilla el zorzal. Y son irreverentes, fíjate, los nombres científicos, porque el género es Turdus, ¿no es cierto? Un tipo de pájaro que está en el petirrojo en Europa, que está en lo que llaman el robin en Estados Unidos, el Turdus americanus, y aquí el zorzal que tenemos en las calles en Chile es Turdus falklandi, ¿Ya? con un amor más británico que se deriva de que los científicos que lo describieron el primer espécimen lo encontraron en las Islas Malvinas y como eran británicos no le pusieron Turdus malvinensis, sino Turdus falklandi. Eso me permite también decir que los biólogos construimos cultura y que uno podría decir, chuta, un argentino que escuche eso dice hay que corregir el nombre, che. Y un británico no, dice hay una precedencia histórica que el nombre sigue. Pero el Turdus que tenemos en Santiago está en todo este cono sur. En Cabo de Hornos lo escuchamos y en las calles de Santiago en los amaneceres. Oye, Ricardo, en los últimos minutos que nos quedan, hablemos un poquito, terminemos de hablar del ecoturismo en lugares de áreas silvestres protegidas, en Aysén hay ecoturismo, con lupa entiendo. ¿En qué otros lugares? Háblanos un poco del desarrollo y las posibilidades de ese ecoturismo con lupa de aquí en adelante. Y también de dónde la gente que nos está escuchando puede ir a tener la experiencia maravillosa que yo tuve en Puerto William, guiado por el maestro aquí, Ricardo Rossi, de hacer turismo con lupa. Mira, afortunadamente se ha ido haciendo una escuela y varias universidades, me refería a la Universidad Central porque es la que actualmente está desarrollando este programa de ecoturismo con lupa, pero en Santiago, el Parque Maguida, que queda en la parte alta de la Reina, está haciendo unas experiencias hermosísimas de ecoturismo con lupa. Mira qué maravilla, qué bueno saberlo. Sí, su directora de educación, Valesca, se ha enamorado de unos seres que en la noche aparecen y tienen bioluminiscencia. Ah, qué bello. Entonces, como unas luciérnagas. ¿Como unas luciérnagas? Exactamente, pero estos parecen arañas y uno ve, no son arañas, lo vamos a dejar en un misterio para invitarlos al Parque Maguida, pero también en el humedal de Mantagua, donde Mitzi Acevedo hace ecoturismo con lupa en un encuentro con las aves, porque las lupas, y ahí viene un producto hecho en Chile, made in Chile, tiene que ver con este lente para apreciar la naturaleza de lo pequeño, con el poeta Hölderlin, pero también con Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y con poetas como Lorenzo Ayapán, ¿no es cierto?, que nos comunica con El la hombre nueva pájaro, el inolvidable hombre pájaro, maravilloso poeta. Sí, hemos conversado con él antes. Es una preciosa invitación la que nos está haciendo Ricardo. Hemos anotado, ya lo están anotando ustedes también, Radio Vidente, el Parque Mantagua, el humedal de Mantagua, el Parque Maguida. Aquí cerca tenemos la posibilidad de hacer turismo o ecoturismo con lupa. Es todo un mundo que se abre, toda una manera de ver, toda una manera de encontrarse con un mundo pequeño e invisible, pero al mismo tiempo fundamental. Brevemente, tú hiciste esta charla sobre la ética desde lo pequeño y lo invisible. A ver, brevemente, danos la idea. ¿Qué es la ética desde lo pequeño e invisible, Ricardo? Yo diría desde el jardín en resonancia con tu programa, para quienes nos escuchan mientras van en sus autos, o están en la casa ya cocinando o en cualquier situación, el escuchar esta agua, el escuchar los pájaros, el escuchar esta serenidad de un diálogo que transcurre con voces de la naturaleza, nos trae lo que se llama un ethos. Y el ethos, que es un término griego
en su primer término significó una madriguera, un pequeño refugio de vida, y luego este ethos se transformó en un verbo, ¿no es cierto? Etiqué, que es la etiqué es la virtud de practicar el caminar, el reflexionar, el escuchar. Entonces, esta ética de lo pequeño es reconectarnos con la gran diversidad de vida y sentirnos los seres humanos vibrando, pulsando vitalmente con un aire que, aunque no lo tengamos consciente, espero que desde el jardín nos recuerde, es un regalo de las algas del mar que hacen fotosíntesis, de los árboles de la ciudad y de los campos y de las zonas remotas como Cabo de Hornos, y de muchos seres, y que en esa posibilidad de ser cohabitantes, de tener esta conciencia de compartir el planeta, tenemos una vida mucho más plena, mucho más acompañada, mucho más ganosa de vivir y también más sana. Entonces la ética es un disfrutar, pero también esa ética nos combina, nos demanda cuidar. Cuidar, así como cuando hacemos un lindo jardín con tierra de hojas, cuidar esa naturaleza, y mientras más sano sea esa tierra de hojas, más sanos vamos a ser los seres que crecemos en familias extendidas, de vecindades, de un país que inicia un nuevo año, de un mundo que inicia un nuevo año, y de un planeta navegando en un cosmos misterioso. Y esto que suena un poquito raro y pudiera ser romántico, no. Hay que disfrutar la luna, que fue muy grande y vamos a tener luna llena pronto. Es esa conexión de la salud mental, la salud natural y el cuidar. Los hábitos de cuidado por la vida, de lo frágil, el respeto a los límites y el enamorarse, el vivir enamorado de las plantas como hacen nuestras sabias madres, abuelas, vecinas que pueden que nos escuchen. Querido Ricardo, ha sido como siempre un gusto caminar en este pequeño jardín. Quiero agradecerte además el envío de este precioso libro que me estoy leyendo de Eugene Argrove, Fundamentos de Ética Ambiental. Me lo mandó generosamente Ricardo. Viene con un prólogo tuyo y además en el prólogo dices cosas sobre el jardín que quiero compartirla porque estamos desde el jardín, que hace más de 2500 años en China el jardín simbolizaba el mejor lugar para el descanso y la reconexión con la naturaleza. Y hace más de 2000 años Epicuro enseñaba su ética en un jardín en las afueras de Atenas. Por eso que siempre al final del programa yo les recuerdo una frase de Voltaire en el libro El Cándido a todos los radiovidentes: hay que cultivar el propio jardín. Lo que tú has hecho con el gran jardín de la naturaleza chileno, de la biodiversidad y también de estos galápagos de musgos y pequeñas plantas olvidadas. Ricardo, fue un gran gusto haber caminado y conversado peripatéticamente contigo esta tarde. Maravilloso, Cristian. Y imagínate ahora, después de Epicuro, 2000 y tantos años, desde la Radio Pauta, también desde el jardín dialogando. Desde luego que sí. Y a ustedes, queridos radiovidentes, les recuerdo que mañana, nuevamente a las 7:30, yo abro la verja de madera de mi jardín para que ustedes entren a conversar y a caminar peripatéticamente conmigo. Y ahora, todos con lupa, a mirar ese mundo invisible y olvidado que está muy cerca nuestro. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.